Tengo que ir a fundar un continente, ojo con ojo, Jimmy diente a Turri. diente, piedra fundamental. Lo que te digo lo sabe solo el viento, los ladrillos y tejas, Muy personal. los bichos de limpieza. Con Rocío Molina. Mirando en el umbral de la... Con Rocío Molina en Cochabamba. Rocío, vienes de una familia de artistas. ¿Cuándo es el primer momento en tu niñez que asumes que hay que actuar? Bueno, prácticamente el arte escénico ha sido parte de mi crianza. El living de mi casa era el lugar de ensayo. Ahí he visto desfilar desde un Ernesto Ferrante, Peter Travesí, toda una generación de artistas que luego se dedicaron al tema del café concert y del humor. Y obviamente mis grandes recuerdos en el Teatro Achá. Mi salón de juegos era el Teatro Achá, mientras mis papás hacían sus obras de teatro, los montajes. He vivido, por ejemplo, con personajes como Drácula, porque mi papá lo interpretaba y me soñaba en las noches que Drácula venía a morderme. Ese tipo de cosas han hecho que yo viva en un hogar no necesariamente muy conservador, ¿no es cierto?, en la que mis abuelos han tenido una influencia muy, muy determinante al tener padres artistas que siempre estaban en el mundo de la farándula. Obviamente los abuelos se encargaban de la crianza y de la reproducción de una historia maravillosa que más adelante te la contaré. Pero tu abuelo viene de una historia ahí que tiene que ver con la Guerra Civil Española, tiene que ver con el arte, tiene que ver con la llegada del famoso barco contratado por Pablo Neruda, el Winnipeg. ¿Ya desde ahí creo que venía la vena del arte o no? ¿Fue anterior? Creo que soy producto de la Guerra Civil Española, desde las dos corrientes, es decir, desde mi padre, que mi padre es hijo justamente de español, Diego Molina, un andaluz de Jaén, que haciendo el servicio militar es sorprendido por la Guerra Civil Española, republicano y comunista hasta el último día de su vida. Y obviamente, fruto del triunfo de Franco, mi abuelo es llevado a los campos de concentración en Francia, donde allí Pablo Neruda recupera alrededor de 2.200 entre niños, mujeres y soldados para sacarlos de la total hambruna. Las historias de mi abuelo eran realmente conmovedoras de los tiempos de guerra. Y llega con el Winnipeg justamente en 1936 a Valparaíso, donde justamente él contaba que en el trayecto, por ejemplo, murieron mucha gente. De las 2.200 apenas llegaron 1.700 personas. Murieron obviamente porque estaban en el campo de concentración y habían pasado mucha hambre y fueron atacados por la diarrea, por enfermedades en un barco que fue además improvisado para 20 personas, era un barco de carga, y ahí entraron, imagínate, 2.200 personas. Esa experiencia marcó la vida de mi familia, la herencia de mi familia, el saber lo que es tener hambre, el ser y tener una vida sobre todo muy austera y muy respetuosa con la pobreza, con quienes menos tienen. Es un poco la vida que viene desde mi abuelo, que llegó a Valparaíso, luego trabajó en las minas de cobre de Chuquicamata. Ahí conoció a mi abuela era hija de un español que justamente trabajaba en las minas, pero ella nació en Potosí. Y la historia los une justamente porque comienzan a hacer un negocio de venta de manzanas a Bolivia. Se enamoran y la típica historia en la que obviamente el abuelo Pablos no está de acuerdo con esa unión y los dos escapan a Bolivia. Así comienza la historia de la familia de mi padre, y una historia que me ha marcado definitivamente, tanto ideológicamente como, te decía, filosóficamente. La vena artística viene de los Travesí. Ya, pero antes, ¿huyen a Cochabamba? Huyen a Cochabamba, a una hacienda en Misque. Ya. Estamos hablando que era antes de la Revolución del 52, entonces ellos trabajan en una hacienda, luego se vienen a otra hacienda en Sipe. Mi abuelo era un campesino que tenía olivares en España, y luego lo veríamos obviamente mostrarnos desde enseñarnos a hacer conservas hasta minimizar los alimentos en lo que se refiere a la posibilidad de nunca desperdiciar la comida, ¿no es cierto?
Y luego comienzan a establecerse, vienen a la ciudad para que mi padre, Manolo Molina, y mi tía puedan estudiar en un colegio, en el Instituto Americano, y mi abuelo comienza a buscar trabajos. Obviamente no era una persona profesional y un campesino comienza a ligarse con empresas constructoras, vivía viajando y eso también le otorgó un bagaje muy impresionante de poder absorberse en la cultura boliviana. Alguna vez mi abuela, que era más conservadora, además hipercatólica, mi abuela y mi abuelo comunista y totalmente ateo, decía que los niños aprendan a bailar los bailes españoles, y mi abuelo decía no, ellos son bolivianos y deben amar su cultura. Entonces, en medio de esa filosofía y la sabiduría de un abuelo que creía en mejores condiciones para toda la gente, que era comunista, se forja mi familia, ¿no es cierto? Y luego empata con los Travesí. Y luego empata con los Travesí. Mi padre estudió filosofía, mi padre era maestro, ha sido profesor en el colegio Juan 23, un colegio muy conocido porque definitivamente de ahí han salido grandes cerebros a nivel nacional, y le encantaba el teatro y la poesía, que hasta ahora la cultivamos mucho en la familia, y a partir de eso conoce a Julio Travesí. Julio Travesí, que es mi abuelo, que llega con una compañía de su familia, que eran una especie de cirqueros que circulaban y llegaron desde Uruguay, entraron al continente por Uruguay. Don Fernando Anido, que se llamaba así, el abuelo de mi madre, llega al Uruguay y se casa con una uruguaya, una gran cantante, María Anido, que estrena Mano a Mano con Gardel, imagínense, en esa época. Y luego comienza su incursión a Bolivia. Y también mi abuelo llega a Cochabamba y se enamora perdidamente de una cochala de la burguesía cochabambina, Canedo, y allí decide quedarse. Él era simplemente un acomodador del cine Capitol, no tenía mucho que ofrecer, pero aún así mi abuela deja todo, deja realmente una posición muy acomodada. Eran prácticamente, esa familia era dueña de toda la Muyurina, de la zona de Muyurina, de Cochabamba, y se escapa con mi abuelo. Entre tanta gente con talento y pasión por la actuación, ¿cómo serían tus almuerzos, no? O no sé, una tarde de domingo donde cada quien, tu hermana, tu hermano, tus tíos, tus papás, quería improvisar y salía algo, o o solamente la actuación era para las tablas y no en la casa? No, para nada. La característica de esos almuerzos familiares de domingo, que todavía trato de conservarlos y siento que yo tengo que mantenerlos en mi casa, era ese, de muchos gritos, gritos en el sentido de risas, de todos querer hablar, todos querer participar. Y en ese ambiente, mi temperamento inicial, hasta por lo menos los 16, 17 años, era de mucha timidez. Era una persona muy tímida. Tú preguntas a los chicos de mi colegio, por ejemplo, yo era muy ensimismada, muy tímida, muy tristona. Me gustaba meterme en mis libros, meterme en mis cosas y un poco desdeñando quizás esa juventud que en cierta medida me la negué. No era discotequera, sino un poco más alternativa, ¿no? Porque obviamente había mamado de mis dos familias temas tan interesantes, desde el tema de tener respeto a las personas, su ideología, hasta cultivar el arte en su máxima expresión y pensar que la risa es una de las mejores, yo creo, facultades del ser humano, reírse de uno mismo, ¿no es cierto? ¿Pero no sentías que te liberabas cuando actuabas? ¿Que Por salía supuesto. otra, que era otra Rocío? Por supuesto, y desde muy niña he participado de festivales de teatro en el colegio, he ganado varias, he ido hasta Tupiza, al Festival Nacional de Teatro, y hemos ganado un premio en el año en el que yo estaba en primero medio. Luego he participado también en el mismo Tralalá, en obras de teatro. Me gusta mucho actuar para los niños. Lo he hecho hasta hace muy poco, hace unos 7, 8 años.
con algunos personajes en los que obviamente tenía un buen disfraz como una bruja y nadie se daba cuenta porque yo era obviamente un personaje de la televisión. He estado en el mundo de los niños, se llamaba así el elenco que dependía de Tralala, pero que hacía montajes de obras de teatro de niños. Y he disfrutado muchísimo, lo disfruto muchísimo y ojalá algún día pueda volver a las tablas porque me parece que es una forma de encarnar el mundo y de sentir el mundo desde dentro para afuera. Bueno, la TV y la política también tiene algo que ver con eso. Ya volvemos. Pero va más a la tragedia. Tengo que ir a fundar un continente, ojo con ojo, diente a diente. Ya volvemos. Piedra fundamental. Con Rocío Molina. Lo que te digo lo sabe solo el viento. Tengo que ir a fundar un continente, ojo con ojo, Jimmy diente a Turri. diente. Piedra fundamental. Lo que te digo lo sabe solo el viento. Los ladrillos y tejas, Muy personal. los bichos de limpieza. Y tú Con que estás Rocío Molina. sola, mirando en el umbral de la... Con Rocío Molina aquí en Cochabamba. Bueno, está bien, actuabas desde niña, era parte digamos, de la base de la familia, del encuentro de la familia, en fin, pero decidiste hacer comunicación. Y esa viene la influencia de mi papá. Mi papá, luego de ser maestro en el Juan 23, filósofo, ha estudiado psicología también, comienza a incursionar en lo que es la radio. Tenía una voz muy hermosa, heredada de mi abuela también. Que también hizo radio, tu Que abuela. también hizo radio, pero hizo en España, hizo un radio clandestina en la Guerra Civil Española. Ella también estaba y militaba como republicana, ¿no? Esa herencia llegó a mi padre y mi padre comenzó a trabajar inicialmente en la Radio San Rafael y posteriormente fue presidente de Herbol e incluso a nivel latinoamericano, con representaciones muy importantes. Es más, mi padre estuvo cuando se dio a conocer el orden mundial de las telecomunicaciones en Nairobi, él estuvo en representación justamente de Latinoamérica. Y lo veía llegar todos los días, Jimmy, contando grandes historias, hablando en ese momento de la radio popular, y de lo que se llamó en su momento la alfabetización, las campañas de alfabetización y de educación. Y se iba a lugares recónditos y me acuerdo que llegaba a 10, 11 de la noche de diferentes poblaciones, oliendo a rayos para mí en ese momento, y es que había pichado coca, había estado con campesinos, y esa vocación fue una inspiración para mí. Y yo dije, yo quiero hacer eso. Yo quiero trabajar por la gente, quiero ayudar a mejorar el mundo. Y es así que comienzo a estudiar comunicación, entro a la Universidad Católica, pero la Católica era una universidad cara, yo de una familia de artistas, donde nunca hemos tenido seguro de salud. Había momentos en los que comíamos muy rico, pero había momentos en los que el arroz y el huevo podían ser un gran banquete porque eran épocas de vacas flacas. Entonces, en ese contexto consigo una beca. Y la beca comienza a limitarme la oportunidad de desarrollarme en las tablas. Tenía que dedicarme obviamente a mis estudios y eso me va alejando un poco, pero realmente encuentro en la comunicación la posibilidad de hacer comunicación alternativa. Yo quería irme al campo, ¿no? Porque mis opciones eran o ser agrónoma o ser comunicadora. Yeah. Y dije, puedo hacer las dos cosas. Pero la vida poco a poco me fue llevando por otros caminos hasta que me enamoré del periodismo. Y de la televisión. Y de la televisión, ¿no? Fui mamá muy jovencita, necesitaba trabajar y conseguí una gran oportunidad aquí, en esta casa, en ATV. Yo llevaba y traía en los cassettes, eran de este tamaño, en un cassette de este tamaño entraba una noticia. Y yo llevaba con mi panza así grandota, llevaba y traía los cassettes del noticiero, era asistente del asistente, ¿no? Y así comencé y eso me sirvió muchísimo porque poco a poco fui cultivando el amor por el periodismo y conocí a dos grandes periodistas que me generaron esa inspiración, Elizabeth Paravicini e Iván Canelas. Dos periodistas de cepa, como le llamo yo, porque siempre me enseñaron que el periodismo tiene que estar siempre reñido en cierta medida con el poder, que el periodismo era el eslabón con el pueblo.
Y eso es lo que me enamoró del periodismo y bueno, comencé a dar mis primeros pasos, a escribir mis primeros guiones que fueron obviamente rayados y en muchos casos rotos, porque en esa época se escribía todavía a máquina por esa gran maestra como fue Elizabeth Paravicini, que me dejó esa semilla que durante 24 años me hizo muy feliz. Y cuando te dicen vas a salir en pantalla, vas a leer informativo, ¿qué sentiste? Hice un papelón. Elizabeth Paravicini se enferma, ¿no? ATV era todavía en la Salamanca, en la avenida Salamanca, era una casa alquilada, el edificio que ahora tienen estaba en construcción y me dicen, no, te vas a salir al aire y me ponen una cámara y yo empiezo a titubear y ¿no? Y me decía, habla, y empecé a dar mis primeros, como gateando, ¿no es cierto? Y poco a poco comencé a entender que era un arte el poder comunicarse a través de las pantallas, no solamente el memorizar, sino en cierta medida interpretar lo que estaba pasando. O sea, actuar. En cierta medida sí, una interpretación, porque es muy difícil que tú des una noticia acerca de un niño o una niña que haya sido víctima de violencia sonriendo o coqueteando a la cámara. Tiene que haber establecer una cierta empatía y eso me ayudó mucho. Y una puesta en escena. Una puesta en escena, por supuesto, porque el montar un noticiero tiene sus picos, ¿no es cierto?, altos, tiene... yo siempre decía, el noticiero es como la vida, tiene que tener drama, pero también tiene que tener comedia y tiene que tener momentos hasta de distracción, ¿no es cierto? Porque es un momento en el que tu mente está conociendo elementos de la realidad muy importantes. Y fue así que me fui formando durante muchos años, no fue de un momento al otro que yo aparecí en la pantalla, pasaron prácticamente 3 años, era periodista auxiliar en ese momento y fue el ojo de Paolo Agassi. Paolo Agassi, que un día me vio, me dijo, quiero hacerte pruebas a ti. Me encontró en el pasillo con mis cassettes y me hizo pruebas y participé justamente en el programa nacional que en su momento se hizo junto a las grandes estrellas en ese momento de la televisión, como fue Estudio Abierto, y yo era, como podríamos llamarlo así, la bebé, ¿no? La que estaba dando sus primeros pasos, tenía una participación de al menos 10 minutos de un noticiero de 3 horas, pero me sirvió mucho para forjarme y para poder aprender como de una persona como Lorenzo Carri con tanta experiencia. De hecho, el que estemos aquí tiene 2 culpables, Paolo y Lorenzo, que también me convencieron que podía hacer televisión. Cuando me llamó Raúl Garofolic, le dije, mire, tengo la voz nasal, soy gordo, soy feo, no soy calvo. Y me miró y me dijo, y tan bonito que es el Cayetano, y listo. ¿Te convenció? Aquí estamos. Bien. Y después de ATV vas a Red 1, incursionas en otros campos también, la comunicación, pero hay un momento en que decides que quieres entrar a la política. Sí, antes tuve una pequeña inflexión. ¿Ya? Una inflexión en la que dejo Bolivisión, yo estaba directora de Bolivisión, y hubo una gran reestructuración, llegó un empresario del extranjero, y obviamente yo me rebelé a que voten a la gente, y fui una más de las que fui desahuciadas, ¿no es cierto? Obviamente. Y me fui feliz y tuve una inflexión y dije, no más la televisión. Y fui a la universidad. ¿Ya? Fui directora de carrera de la Universidad del Valle y ha sido un año maravilloso para mí el poder estar con los chicos, con los jóvenes. Es realmente adictivo y tú lo sabes que alguna vez has sido docente y eres docente universitario, es adictivo el poder de alguna manera contagiar la inspiración del periodismo, pero también recibir esa energía maravillosa de los chicos, ¿no? Y incluso hiciste seminarios, nos organizaste, nos invitaste, charlamos muy bonito, etcétera, etcétera. Pero volviste a la televisión. Volví a la televisión, fui nuevamente tentada, ya no en pantalla. La condición era esa, ¿no? Yo decía, ya hay que dejar a nuevas generaciones que tengan la imagen. Y yo quería ser el cerebro detrás de la imagen, ¿no? Y he estado trabajando más o menos. Yo también quería hacer eso, pero no he podido. He estado 2 años, estaba a punto de volver, era así la decisión entre volver con el que no me pierda en Red 1 o entrar a la política. Y ahí comenzó una especie de conflicto interno. Fueron 24 años de hacer periodismo. Yo decía todos los días, prácticamente a veces decía, creo que sé que podría hacerlo en noticiero con los ojos cerrados.
Y esos desafíos y ese bichito interno que volvió cuando yo entré a la universidad. Y dije, yo necesito hacer algo por la gente, necesito hacer algo por mi ciudad. Suena bien cliché, ¿ya? Suena bien cliché porque yo soy bien soñadora, bien, lamentablemente, altruista y a veces ingenua, ¿no? Y con esa ingenuidad, afortunadamente esa ingenuidad, dije, voy a entrar a la política. Voy a entrar a la política, hubo la propuesta y un vértigo impresionante. Un vértigo impresionante porque estaba dejando de lado una vida en la que yo estaba al frente del político, ¿no es cierto? Yo tenía, digamos, en cierta medida estaba en una posición muy cómoda para poder juzgar y de repente me veo del otro lado, la juzgada. Y obviamente los compañeros periodistas que me conocen hace tantos años me fruncen la nariz, ¿no? Y dicen, ¿qué le pasa? Y la familia, ¿no? No mi familia cercana, pero cierta familia que me dice, ¿qué te has vendido? ¿No? ¿Qué te han dado para que lo hagas? Y no es así. O sea, y yo le digo hasta ahora a mi mamá, le digo, mamá, hay 11 concejales en ese consejo y tú tienes la certeza de que una es honrada y de verdad ama a su ciudad. Entonces, esa es simplemente la certeza. Pero es un camino sin retorno. Así es, pero no se trata de retornar. Yo creo que en la vida uno no tiene que dar bucles, ¿no? Sino más bien avanzar. Avanzar y siento que esa es parte de mi crecimiento personal. No hay que mirar atrás, o sea, yo no voy a volver nuevamente a ser la asistente o a participar en un programa de televisión o a leer las noticias. Yo quiero más en el sentido de crecer y poder hacer crecer a las personas que me acompañan, porque estoy convencida, Jimmy, y durante toda mi vida he aprendido eso de mis grandes maestros, que sin equipo uno no es nadie. Muy bien, y hablando de avanzar, denos 2 minutos, ya volvemos. Tengo que ir a fundar un continente, ojo con ojo, diente a diente. Ya volvemos. Piedra fundamental. Con Rocío Molina. Lo que te digo lo sabe solo el viento. Tengo que ir a fundar un continente, ojo con ojo, Jimmy diente a Turri. diente. Piedra fundamental. Lo que te digo lo sabe solo el viento. Los ladrillos y tejas, Muy personal. los bichos de limpieza y Con tu Rocío Molina. mirando en el umbral del baño. Con Rocío Molina en Cochabamba, y comenzamos escribiendo en máquinas de escribir, luego la computadora, así la tecnología nos fue ganando, y hoy puedo asegurarte que el periodismo que hace 30 años hemos practicado, hace 20 años hemos practicado, hace 10 años hemos practicado, ya no es el mismo. No solo ha cambiado la tecnología de las máquinas de escribir y de los famosos cables, ¿no es cierto?, que eran un privilegio el recibir a veces esos cables de la agencia Reuters que llegaban, ¿no es cierto?, haciendo mucho ruido. Hoy en día los periodistas tienen un bagaje y una oportunidad impresionante de poder acceder a todo tipo de información. Eso es positivo, pero también es negativo porque nos hemos vuelto, y me asumo también, para no ser crítica del todo, nos hemos vuelto muy cómodos, ¿no es cierto?, los periodistas al recibir semejante cantidad de información. Pero yo veo que ha surgido un problema. En la época en la que yo estaba y de la escuela en la que yo estaba, donde los sindicatos de la prensa eran muy importantes, había una distinción muy clara entre lo que era el periodista y el propietario del medio de comunicación. Hoy en día siento que se han ensamblado y que el periodista está asumiendo la línea editorial de una manera muy fácil y muy cómoda del pensamiento del propietario del medio. Yo te cuento, por ejemplo, en ATV, en una época donde el propietario era don Raúl Garafulic, yo recuerdo, Elizabeth Paravicini era la directora de prensa, yo era periodista, y nos prohibieron como línea editorial el hacerle entrevistas a Evo Morales, ¿no? Era la época de lucha, la época en la que la gente estaba sufriendo tanto en el Chapare por la intromisión de las tropas norteamericanas. No, y coca cero. Y terrible, terrible, ¿no? Y mataban gente y perseguían. Y nosotros desafiamos varias veces como periodistas, obviamente con la complicidad de nuestra directora, sacando a la imagen de Evo Morales, que en ese momento significaba la rebeldía, en ese momento y hasta ahora significa ese grito de soberanía, ¿no es cierto?, que nosotros necesitábamos de alguna manera. Obviamente venían unos memos horrorosos, pero los recibíamos felices porque sabíamos que era lo correcto,
que estábamos mostrando una parte que estaban intentando ocultar esas burguesías que nos hacían tanto daño. Entonces, creo que ahora se ha vuelto de una manera muy natural, los periodistas se han sometido a los intereses de la empresa y ya no tanto de la prensa. La columna sindical prácticamente está en desaparición y los espacios para que los periodistas puedan opinar cada vez son más reducidos y obviamente vemos la llegada de opinadores que para nada no tienen, digamos, una visión imparcial del asunto, sino que se disfrazan de politólogos o de analistas políticos y no tienen la valentía en muchos momentos de declarar cuál es su disposición política o su posición política. Creo que esa es la crisis de fondo del periodismo en este momento. Yo creo que hay dos elementos más graves todavía. La falta de conocimiento clásico de la cultura y la banalización de la información. Es decir, cuando lo importante es reemplazado por el espectáculo. ¿O no notas eso? Por supuesto, y lo tenemos una corriente que viene desde los años 90, 2000, cuando los empresarios de la comunicación se enamoraron del estilo de algunos canales de la televisión argentina. Se trajeron productores y yo me acuerdo que llegaron productores a varios canales donde yo trabajé y nos decían cómo hacer las noticias y cómo teníamos que hacer los noticieros y que el rating y que no, el espectáculo y que la pose. Y obviamente fue muy chocante y todavía pervive esa línea, obviamente, que está supeditada sobre todo por la crónica amarilla. Es decir, yo cuento tragedias, pero no las explico por qué suceden. Hay una descontextualización de la realidad. Ahora, eso no está permeado por el empoderamiento del espectador, es decir, desde que hay el control remoto. Antes yo era el control remoto, me gritaban, Jimmy, anda a cambiar, y esto. Pero ahora desde que hay el aparatito, estamos en otros problemas porque puedes desaparecer y el espectador también quiere morbo, el espectador también quiere eros, es decir, hay una demanda permanente de ese espectador. Antes, cuando nosotros éramos jefes de redacción, nosotros decidíamos lo que íbamos a titular. Ahora tú a través de la internet puedes saber exactamente qué es lo que quiere leer la gente. No, antes para el resultado de un equipo de fútbol tenías que agarrar y comprar el periódico y tenías que tener todo el periódico. Ahora ya es más focalizado y la gente quiere crónica roja. La pregunta es, ¿estamos dispuestos siempre a darle lo que la gente quiere? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Alimentar siempre el morbo o somos lo suficientemente osados como para producir contenidos que nos permitan, porque el concepto básico en comunicación, ¿no? ¿Para qué sirven los medios de comunicación masivos? Para educar, para entretener y para informar. Y ahora nos hemos vuelto un mero entretenimiento, ¿no es cierto? Creo que ya hemos dejado de segmentar esos espacios y de repente el colectivo, el imaginario colectivo, quiere circo. El circo siempre ha existido, ¿no es cierto?, desde Roma, en diferentes manifestaciones, pero ahora los medios de comunicación y las redes sociales se han convertido obviamente en el punto neurálgico en el que lamentablemente los periodistas pensamos que tenemos que darle a la gente solamente lo que quiere. Claro, es que también hay una historia del punto rating, ¿no? Te voy a poner publicidad y voy a pagar la publicidad de acuerdo a la cantidad de rating que tengas, no importa lo que des. Es decir, son varias patitas las que hay que ver, ¿no? Bueno, pero vamos al otro aspecto. En los años 50, 60, en el Clarín había una persona cuya única finalidad era evitar que los periodistas estén leyendo porque estaban distraídos de escribir lo que tenían que hacer. Hoy tendríamos que encontrar un torturador para que pegue, para que la mayor parte de los periodistas lean. Realmente, 24 años dando clases, me llega a la convicción de que se lee poco. Muy poco. Y pudiendo leer, porque hay fotocopias, hay PDFs, hay todo, pero se lee poco. Tenemos una cultura, en realidad, muy, creo que milenaria, oral, ¿no es cierto? Y eso ha generado, obviamente, que nuestra propia cultura, las culturas urbanas, no tengan
la disciplina para realizar la lectura, y eso es también fruto de nuestra propia educación, ¿no? En los colegios, cuando, yo me acuerdo, yo no era muy buena en matemáticas, pero sí era muy buena leyendo. Entonces les ofrecía a mis compañeros el hacerles resúmenes de los libros a cambio de que me expliquen los problemas de matemáticas, ¿no? Entonces estamos acostumbrados siempre a buscar el camino más fácil, y veo, obviamente tengo 2 millennials en casa, que hoy en día las nuevas generaciones buscan el camino fácil, es decir, el resumen. Quiero el epílogo simplemente, o el resumen o el comentario del libro, y no vivir la experiencia que significa el poder entrar a un mundo totalmente desconocido como es el de la lectura, el de un libro. Es que mientras sea más prestigioso ser futbolista que lector, vamos a tener ese tipo de sociedad. ¿Otros 2 minutos? Bueno. Tengo que ir a fundar un continente, ojo con ojo, diente a diente. Ya volvemos. Piedra fundamental. Con Rocío Molina. Lo que te digo lo sabe solo el viento. Tengo que ir a fundar un continente, ojo con ojo, Jimmy diente a Turri. diente. Piedra fundamental. Lo que te digo lo sabe solo el viento. Los ladrillos y tejas, Muy personal. los bichos de limpieza. Y Con tú que Rocío estás Molina. sentada, mirando en el umbral de la... Con Rocío Molina aquí en Cochabamba. Rocío, hace 25 años Cochabamba era la segunda ciudad de Bolivia y ahora es la cuarta. Es una realidad triste. Es una realidad triste porque también hace 25 años, y es una ironía, ¿no? Los cochabambinos nos sentimos que vivimos en el paraíso, pero no podemos autodefinir cuál es nuestra vocación productiva. Yo hace 25 años escucho que de repente somos la capital de la gastronomía, no mejor la ciudadela científica, mejor incentivaremos el tema de la artesanía. Es que no nos ponemos de acuerdo los cochabambinos, y durante todos estos años hemos tenido serios problemas para ponernos de acuerdo en lo que se refiere. Aquí en Cochabamba se siente la política a flor de piel, y al sentir la política a flor de piel se hace como si todo el tiempo estuviera en un permanente enfrentamiento las diferentes posiciones políticas. No sucede lo mismo en La Paz, que debería ser así como sede de gobierno, y en Cochabamba sí, lo siento, realmente la efervescencia de la intolerancia en muchos momentos, y eso ha generado que muchos sectores de la sociedad no sean capaces de empujar el mismo carro. Y como que escuchaba a muchos empresarios que decían: qué envidia tenemos de Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz pujante, Santa Cruz, y es que se ponen de acuerdo. Entonces parecería que nuestra esencia como cochabambinos, migrantes por naturaleza, porque aquí vivimos muchísimos migrantes desde la época del Incario, genera obviamente que seamos más conflictivos, más difíciles de ponernos de acuerdo para organizarnos. Pero Santa Cruz también está lleno de migrantes. Por supuesto, pero parecería que el cochabambino, al salir de su tierra, es el perfecto profeta, ¿no? Y no sucede lo mismo con el Camba. Uno llega y dice: bueno, aquí no hay problema, aquí le vamos a poner remedio a todo, ¿no? Y no sucede en Cochabamba. En Cochabamba nos hemos vuelto en cierta medida como el famoso cuento de los ¿cómo se llaman? Los cangrejos, ¿no es cierto? Que en Cochabamba, cuando son cangrejos cochabambinos, no necesitas ponerle tapa, porque uno se va a jalar al otro, o sea, nunca se van a salir de la olla, ¿no? Y ese es un poco el anecdotario que nos ha perseguido en los últimos 20, 30 años, donde irónicamente se han generado los procesos políticos más importantes desde el momento, por ejemplo, de la Guerra del Agua, cuando surge una nueva alternativa para Bolivia, cuando se plantea el tema de la nacionalización de nuestros recursos naturales, al reconocer obviamente que no queremos la intromisión de empresas extranjeras manejando nuestros recursos básicos como el agua. De hecho, creo que algunos de los cuadros más importantes de Bolivia salen de Cochabamba. Y yo demostré cuando el señor Rubén Costas dijo 100 años hemos sido gobernados por los paceños, le demostré que hubo más presidentes cochabambinos que paceños del siglo XX. Y grandes personajes como Sergio Almaraz, Marcelo Quiroga Santa Cruz,
¿no es cierto? Que me dicen, bueno, pero es que ellos se fueron a La Paz y les fue bien, digamos, ¿no? Y es ese pensamiento de que el Cochala, cuando está fuera de su tierra, triunfa, ¿no? Entonces nos persigue ese fantasma, pero no hace que no estemos convencidos y persistamos en que Cochabamba se constituye en un protagonista de nuestra historia. Y si bien en este momento estamos ocupando el 4º lugar en lo que se refiere a nuestro aporte al PIB, creo que Cochabamba se está potenciando. Están llegando tiempos nuevos para Cochabamba, con un tren bioceánico, con un tren metropolitano, con un Misicuni que gracias a este gobierno ha solucionado el problema del agua y gracias a eso, me decían los geólogos, tenemos lluvia, porque ahora estamos atrayendo, con la gran cantidad de agua acumulada en la presa, estamos atrayendo a las nubes y ha vuelto el clima de Cochabamba, con grandes desafíos en lo que se refiere a transportes. Creo que Cochabamba se está constituyendo, sin desearlo, en el nodo de transportes y de telecomunicaciones más importante del país, por su situación geográfica, ¿no es cierto? Somos los más mediterráneos del continente, ¿no es cierto? Porque nosotros solamente nos relacionamos con bolivianos. Claro, solo limitas con Bolivia. Exactamente, y eso también influye, o sea, son elementos bien interesantes que influyen nuestro temperamento. Somos especiales, pero somos trabajadores, ¿no? Sí. Somos valientes, las mujeres, el matriarcado de las mujeres que siempre triunfa, a pesar de los índices tan tristes que tenemos en este momento de feminicidios y de violencia. Hay grandes desafíos, Jimmy, creo que hay mucho que hacer. Las anécdotas que te cuento quizás son anécdotas, pero creo que Cochabamba está despertando y se abre hacia una nueva era donde el tren bioceánico, por ejemplo, va a ser fundamental y obviamente la integración de las carreteras que hacían que en cierta medida estemos aislados. Ahora, la torpeza con la que se ha robado en Cochabamba, la historia de las mochilas, es digna de asombro, ¿no? Porque no solamente es el robarles a los más pobres, sino la manera tan descarada como se ha hecho. Tú fuiste parte importantísima de ese proceso. ¿Cómo comenzaste a sospechar la historia de las mochilas? Bueno, fue el resultado de varias investigaciones, obviamente, para fines de fiscalización del Consejo Municipal. Comenzó con el desayuno escolar, porque a mí me preocupaba mucho el tema de la alimentación de los chicos y la falta de registros sanitarios, porque resulta que el desayuno escolar se daba a los niños y los productos no tenían registro sanitario. A partir de eso empecé a aprender, porque es un proceso de aprendizaje, los procesos de contratación. Como periodistas generalmente nosotros vemos las cosas muy de pasada, ¿no es cierto? Y no las vemos en profundidad. Mi aprendizaje fue en ese sentido, el conocer los procesos de contratación, las normas, y a partir de ello agarré el tema de las mochilas. A ver, ¿qué pasa con este tema de las mochilas? Y comencé a investigar con documentos absolutamente públicos, pero como tú dices, el tema estaba hecho con tanta torpeza que no fue difícil el reconocer la vulneración, no solamente de normas, sino el que se cometieron delitos con la compra anticipada y obviamente con los sobreprecios. Hay ciudades que viven mirando al pasado. ¿Cómo mira Cochabamba el futuro? Como te decía hace un momento, creo que Cochabamba mira el futuro como un gran desafío. Somos el fruto de grandes migraciones desde Oruro, Potosí, La Paz, las minas. Las minas, ¿no es cierto? Aquí gran cantidad de personas vinieron luego de la capitalización y por supuesto del cierre de las minas con el MNR, y eso ha generado que seamos definitivamente un crisol, ¿no es cierto?, del pensamiento nacional. Creo que vienen momentos de mucha esperanza para Cochabamba, pero tenemos que superar el tema de la corrupción. El tema de la corrupción, que a mi criterio, Jimmy, no tiene color político, es fruto, creo yo, de una crisis de valores de nuestro tiempo, de la propia capitalización que nos está llevando obviamente a esta despersonalización de lo público. Y eso yo lo aprendí mucho de mi abuelo, que él valoraba el tema de valorar lo que es de todos, ¿no es cierto?, lo público. Y eso es lo que nos deja un poco el pensamiento comunista, el pensamiento marxista, que más allá
de los intereses personales, de querer simplemente el mejorar tu calidad de vida, tienes que tener algo de altruismo en tu corazón. Y creo que eso va a ir despertando en la medida que nos enfrentamos a tragedias, porque creo que es una tragedia para la administración pública el caso de las mochilas, el caso de Quillacollo, ¿no es cierto? Lo que se ha encontrado en Sacaba. Nos está generando, creo, un proceso de reflexión y ojalá ese proceso de reflexión nos permita el tomar conciencia a la hora de votar. No votar a veces con las entrañas, no votar a veces con el resentimiento del pasado, sino pensar cuál es el proyecto político de esta persona que es candidato, qué me puede ofrecer para mi ciudad o para mi país. Rocío, gracias. Hermoso hablar contigo. Hermoso estar contigo, de verdad, ha sido un gusto. Tengo que ir a fundar un continente Con Rocío Molina. diente a diente, piedra fundamental. Lo que te digo lo sabe solo el viento, los ladrillos y tejas, los bichos de mi pieza, y tú que estás sentada mirando en el umbral del año 2.